Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí de nuevo, dispuestos a continuar aprendiendo y hoy una lección sencilla pero supremamente bonita que tiene que ver con el comienzo de nuestro manejo de los queridos ecolines. Aquí tengo algunos de mis acompañantes de varias jornadas y por aquí algunos de mis ya ajetreados pincelitos. Quería mostrarles la diferencia entre algunos. Por supuesto hay unos que son como unas brochas grandes, preciosas. Quiero que si se sienta, ojalá, como la suavidad de, de, de este elemento que nos sirve para hacer jugados grandes. Este que se consigue en algunos almacenes chinos de mercancía china, que es el famoso pincel para hacer sumi e y para hacer caligrafía china o japonesa, oriental en general. Este que es un pincel supremamente especial, este de acá, que es un pincel de cerda muy larga, que cuando se humedece unifica un trazo maravilloso para hacer detalles, es extraordinario para hacer detalles. Incluso es bastante mejor en algunos casos que estos pinceles pequeños. Tenemos pinceles pequeños, muy pequeños, también para hacer detalles, pero a mí me encanta el pincel de cerdas largas. Aquí tenemos un plano recortado, que ya está un poquito maltratado, pero que básicamente tiene sus pelos con un corte aquí como a 30 grados. Tenemos los planos clásicos. eh, Se diferencian, por supuesto, uno más grande y uno más pequeño de los pinceles redondos tradicionales. La idea de un pincel en buen estado es que no salgan muchos de estos pelitos así hacia los costados, pero en caso de que el pincel seco tenga algunos pelitos por ahí en desorden, si nosotros lo humedecemos, él debiera mantenerse bastante uniforme, sin pelitos por ahí saliendo por ningún lado. Esa es la idea. Bueno, si eso pasa, el trabajo no se nos daña y el pincel es un pincel de buena calidad y que está en buen estado. Vamos a ponernos una meta muy especial. ¿De qué trata nuestro ejercicio de hoy? Voy a usar un esfero para marcar aquí en mi papel una zona. Lo voy a hacer, por supuesto, a mano alzada y sería algo como esto. Dibujemos unas dos o tres en este espacio que tenemos acá. Voy a dibujar una más y a esta le voy a hacer un borde diferente. Digamos que nuestro ejercicio inicial será dibujar unas formas como estas, algunas rectangulares fijas y otras con algunas curvas, y sobre un papel probablemente de tamaño más grande vamos a hacer varios ejercicios de estos hasta conseguir la destreza que queremos. Para este ejercicio no vamos a usar todavía una paleta, no vamos a revolver colores, ya muy pronto vamos a hablar de la maravillosa posibilidad que tenemos de crear todos los colores del mundo a partir de una gama reducida. Pero por ahora les propongo que trabajemos directamente desde el frasco para extraer con el pincel el ecolín. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es hacer que esta zona que nosotros limitamos se convierta en una zona de color absolutamente uniforme, absolutamente pareja. Y vamos a intentar. Hay varios secretos. El primero es que el papel debe quedar ligeramente inclinado. Noten que yo pongo mi mano debajo y genero un ángulo aquí por ahí de unos 15, 20 grados. No puede ser demasiado inclinado porque entonces la gota que vamos a colocar se resbalaría. Tampoco muy plano porque entonces se convierte en un charco allí que no podemos controlar. Entonces, con esa pequeña inclinación lo que vamos a conseguir es que la gravedad nos ayude a bajar una gota que vamos a poner aquí en la parte superior, y les indicaré cómo la vamos bajando hasta que lleguemos aquí. Al final vamos a secar un poquito esa gota y vamos a intentar que esta zona de acá nos quede muy parejita de color, y ese es uno de los grandes secretos de todo lo que vamos a ver en ilustración.
Entonces noten primero que yo coloco una gota abundante y además la refuerzo. Una vez que he colocado esa gota, lo que yo voy a hacer es cargar con alguna frecuencia mi pincel, mantener esa gota muy húmeda y en los extremos bajarla con cuidadito con un pequeño movimiento vertical. Luego con un movimiento horizontal voy uniendo los dos extremos de mi enjuagado sin dejar nunca bajo ninguna circunstancia que esta gota de acá se seque. Por esa razón, antes de que se vaya a secar, yo vuelvo y cargo mi pincel y repito este procedimiento. No puedo en este momento abandonar mi trabajo porque me quedaría una mancha. No puedo dejar secar bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón esta gota. Pero yo quiero que ustedes noten que vale la pena practicar este ejercicio porque noten cómo en la parte de arriba, donde ya se está secando el ecolín, el enjuagado me está quedando absolutamente parejo. El papel se está transformando en un tono absolutamente idéntico. No hay manchas, no hay repeticiones. Una cosa que nunca hago es volver a tocar lo que ya toqué. Otra cosa que no hago es recostar mi papel hasta que no termine el enjuagado. Otra cosa que no hago es dejar que se seque la gota. Y en esto debo ser insistente en los pequeños movimientos verticales, en los extremos y en ese único movimiento horizontal que me ayuda a bajar la gota. Quiero que en este momento vean cómo el enjuagado llegó casi hasta el final de la zona que yo determiné. Entonces es un buen momento, con un papel absorbente, un poquito de papel higiénico, una servilleta, voy a retirar del pincel mis excesos de pintura una o dos veces. Y cuando ya tenga poquita pintura aquí, arrastro lo que me queda hasta el final y pulo una sola vez, dentro de lo posible, dos máximo, el borde de mi enjuagado. Miren cómo quedó perfectamente plano y de un solo tono la zona que estamos trabajando. Pero repito los secretos y vamos a hacer otro ejercicio cambiando el color para que no nos sea tan monótono el trabajo. Mi consejo es arranquen con los amarillos, después pasen a los naranjas, los rojos y por último hacemos los azules que son un poquito más complejos. Entonces miren, yo voy a retomar de nuevo desde el frasco el tono de este colín y voy a volver a repetir el ejercicio. Miren, cargo unas 2 o 3 veces inicialmente dependiendo un poco del tamaño de mi pincel. Aconsejo un pincel que no sea tan pequeño ni un pincel que sea excesivamente grande. Un pincel redondo medio va a estar bastante bien. Miren cómo conformé yo esa gota inicial. Voy a moverla con cuidado para mostrarles a ustedes. Es esta gota de acá. Miren miren la humedad, por favor, que está permanente y ya se está secando aquí en la parte de arriba. Voy a continuar antes de que se me seque porque podría quedarme una mancha. Y la idea es que no me quede una mancha, que yo sea muy constante. De nuevo, fíjense que hago un pequeño movimiento vertical para cuidar los bordes. Parte del ejercicio es que los bordes queden bien, por supuesto. Eso significa que estoy aprendiendo a manejar bien mi pincel. Entonces vuelvo a cargar, nunca dejo secar. Vuelvo a cargar. Más adelante, en los siguientes ejercicios, vamos a hacer otra cosa interesante, que es colocar unas figuras dentro del enjuagado que estoy haciendo y eludir esas figuras de tal manera que ellas queden blancas del color del papel, pero vamos a hacer ese ejercicio cuando tengamos un poquito más de destreza con este. Entonces fíjense que vuelvo a cargar una vez más. Otra cosa que vamos a hacer también después son los degradados. Entonces a estos los vamos a llamar enjuagados simples. Después vamos a hacer enjuagados con trampas, que serían esos donde tenemos que eludir un obstáculo. Después vamos a hacer enjuagados con degradados. Ahorita en este tercero que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer un poco bordes diferentes y vamos practicando. Bueno, miren, de nuevo llegué hasta el final de mi enjuagado, retomo mi papel secante, seco un poco mi pincel y rápidamente vengo y recojo, y en la medida en que recojo aprovecho para ir llegando hasta el borde
de mi jugado. Puedo secar una vez más. Miren mi jugado, quizás en un par de segundos se acumula una gotica más de tintura aquí abajo, sobre todo porque ya lo incliné más. Entonces en ese momento vuelvo a secar y paso una vez más mi pincel por la parte de abajo y termino este segundo jugado. De nuevo noten que la superficie se cambió de color de manera absolutamente pareja, uniforme, digamos. Vamos a hacer un tercer jugado. Utilicemos este tono, es un tono verdoso. Y vamos a trabajar un poco esa sensación de bordes que no son rectos. Un consejo importante, chicos, para todos, es jueguen muy bien su pincel entre color y color. Digamos que yo tengo ya más experiencia de la que quisiera reconocer y sé cuándo puedo ponerle el pincel con un poquito de pigmento anterior al siguiente, pero mientras no seamos expertos en teoría del color, mientras no sepamos muy bien esto, corremos el grave riesgo de dañar la tonalidad completa. Miren, por ejemplo, este era un amarillo original muy claro, que ya en este momento es un amarillo terciario un poco oscuro, porque yo le he mezclado otros colores. Ahorita ustedes vieron que estaba trabajando con este rosa medio magenta y me pasé a este verdoso. Por la naturaleza de este rosa yo puedo pasar mi pincel acá sin afectar mucho la tonalidad. Además que en este momento no me interesa respetar en profundidad el tono exacto que tenía yo ahí preparado. Pero cuando empecemos a trabajar teoría del color vamos a ser muy cuidadosos y por eso vamos a usar una paleta y vamos a revolver los colores en una paleta y no directamente en los frascos. Bueno, voy a hacer el tercero de los jugados. Lo hago de nuevo aplicando una gran gota, pero en este caso el movimiento final es un movimiento que va siguiendo el borde que yo ya dibujé atrás. Mantengo inclinado mi papel y voy cuidando un poco los bordes para seguir la figura que previamente dibujé. Entonces miren cómo voy haciendo el jugado, en este caso con un tono más oscuro, más complejo, un poco más difícil, pero igual conseguimos que nos quede parejito. Recuerden, voy bajando la gota, voy haciendo pequeños movimientos aquí, de pronto tengo cierta libertad en el centro para hacer un movimiento rápido, horizontal. Vuelvo a cargar a pesar de que ya estoy llegando un poco al final de mi jugado porque no dejo secar la gota y eso es una regla ineludible, absoluta, total si queremos que nuestro jugado quede parejito. Voy a recoger mi exceso de pintura aquí en el papel, voy a empezar a trabajar el borde, acerco un poco la gota hasta el final, cuido que mi trazo obedezca al borde que dibujé primero, dejo secar un poquito la parte de abajo, recojo, reclino una vez más. Aquí noten que me pasa lo mismo que me pasó en el jugado anterior, y es que hay un segundo en el que el pigmento se acumula aquí abajo y debo recogerlo porque si no aquí quedaría una zona más oscura. Entonces simplemente con el pincel bastante seco lo paso una vez más, recojo el borde, mantengo esa inclinación un segundito para que el color se empareje solito y ya tengo mi tercer jugado. Este es el ejercicio inicial, chicos, de manejo de técnicas húmedas, con una recomendación especial. Si lo hacemos bien, si dominamos las técnicas húmedas, los ecolines y las acuarelas, seremos expertos con mucha facilidad en todas las otras técnicas. Bienvenidos a esta etapa del curso que es bien linda, yo la quiero mucho, es muy emocionante y nos va a enseñar muchísimo.